5 trabajadores desaparecieron en una fábrica en 1990, hasta que un derrumbe revela lo que nadie imaginaba. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La madrugada del 15 de marzo de 1990 marcó el inicio de uno de los casos más desconcertantes en la historia criminal de Detroit. En la fábrica de productos químicos Harrison, ubicada en el distrito industrial de la ciudad, 5 trabajadores del turno nocturno desaparecieron sin dejar rastro alguno, como si la tierra se los hubiera tragado. Michael Patterson, de 34 años, era el supervisor de línea más experimentado de la planta. Con 12 años de servicio, conocía cada rincón de las instalaciones. James Rodríguez, técnico de mantenimiento de 29 años, había sido contratado apenas 6 meses antes, pero ya se había ganado la confianza de sus compañeros por su dedicación al trabajo. William Chen, de 31 años, trabajaba en el área de control de calidad y era conocido por su meticulosidad. Robert Thompson, operador de maquinaria de 28 años, tenía fama de ser el más puntual del equipo. David Martínez, de 26 años, el más joven del grupo, se desempeñaba como asistente de laboratorio y aspiraba a convertirse en ingeniero químico. La rutina de esa noche comenzó normalmente. Daniel Foster, supervisor de seguridad del turno diurno, había registrado la entrada de los 5 hombres a las 10:30 de la noche del 14 de marzo. Las cámaras de seguridad captaron imágenes borrosas de los trabajadores dirigiéndose a sus respectivas áreas de trabajo. Sin embargo, cuando el turno matutino llegó a las 6 de la mañana del día siguiente, no encontraron a ninguno de los 5 empleados en sus puestos. Christopher Walls, supervisor de producción del turno matutino, fue el primero en notar las irregularidades. Las máquinas estaban funcionando en modo automático, pero algunas tareas que requerían supervisión humana habían sido abandonadas a medias. En el área de laboratorio, varios equipos permanecían encendidos con experimentos incompletos. Lo más extraño era que no había señales de lucha, robo o vandalismo. Todo parecía indicar que los trabajadores simplemente habían dejado sus labores y desaparecido. Foster inició inmediatamente los protocolos de búsqueda interna. Revisó cada área de la planta, desde las oficinas administrativas hasta los sótanos de almacenamiento. Los vestuarios estaban vacíos, pero las pertenencias personales de los trabajadores permanecían en sus casilleros. Sus automóviles seguían estacionados en el área designada para empleados, con las llaves aún en algunos vehículos. La administración de la fábrica, encabezada por el gerente general Anthony Harrison, contactó a las autoridades locales alrededor de las 8 de la mañana. El Departamento de Policía de Detroit asignó el caso al detective Matthew Collins, un veterano investigador con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Collins llegó a la fábrica acompañado de su equipo forense a las 10 de la mañana. Su primera impresión fue de desconcierto ante la naturaleza peculiar del caso. No existían indicios de que los trabajadores hubieran abandonado voluntariamente sus puestos de trabajo. Sus efectos personales, incluyendo carteras y llaves de automóviles, permanecían intactos. El detective solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras de seguridad de la noche anterior. Sin embargo, Anthony Harrison explicó que el sistema había experimentado fallas técnicas intermitentes durante las últimas semanas. Las grabaciones disponibles mostraban imágenes fragmentadas y de baja calidad. En algunas secuencias se podía observar a los trabajadores en sus áreas asignadas alrededor de la medianoche, pero después de las 2 de la mañana, las cámaras no registraron movimiento humano alguno. Collins entrevistó al personal del turno diurno, pero ninguno había notado algo inusual durante los días previos. Los compañeros de trabajo describieron a los 5 hombres desaparecidos como empleados responsables y dedicados, sin problemas financieros evidentes o conflictos personales que pudieran explicar una desaparición voluntaria. La investigación inicial se centró en revisar los registros de entrada y salida de la planta. El sistema electrónico mostraba que los 5 trabajadores habían marcado su ingreso a las 10:30 de la noche, pero no existía registro de su salida. Esto confirmaba que, oficialmente, los hombres aún se encontraban dentro de las instalaciones al momento de su desaparición. Foster proporcionó los planos arquitectónicos de la fábrica para facilitar la búsqueda. El edificio principal constaba de 3 niveles, el área de producción en la planta baja, oficinas administrativas en el primer piso y almacenes en el segundo nivel. Además, existían túneles subterráneos que conectaban con los tanques de almacenamiento de productos químicos ubicados en el exterior. Durante la inspección de estos túneles, el equipo forense descubrió algo perturbador. En una sección del sistema de ventilación subterráneo, encontraron rastros de sangre seca que no correspondían a ningún accidente laboral reportado recientemente. Las muestras fueron enviadas al laboratorio para análisis, pero los resultados tardarían varias semanas. Collins también notó inconsistencias en los registros administrativos de esa noche.
Según los documentos oficiales, la producción había continuado normalmente durante todo el turno nocturno. Sin embargo, los medidores automáticos mostraban interrupciones en varios procesos químicos entre las 1:33 de la mañana, periodo durante el cual, supuestamente, los trabajadores estaban supervisando las operaciones. La familia de Michael Patterson fue la primera en ser contactada. Jennifer Patterson, su esposa, expresó su extrañeza ante la desaparición, ya que Michael era extremadamente responsable y siempre informaba sobre cualquier cambio en sus horarios. Ella reveló que en las últimas semanas, su esposo había mostrado signos de preocupación relacionados con su trabajo, aunque nunca había especificado la naturaleza de sus inquietudes. Las familias de los otros 4 trabajadores proporcionaron testimonios similares. Todos los hombres habían sido descritos como empleados ejemplares sin antecedentes de comportamiento errático. Ninguno había mencionado planes de viaje o intenciones de cambiar de trabajo. Al finalizar el primer día de investigación, Collins se reunió con Anthony Harrison para revisar los hallazgos preliminares. El gerente se mostró cooperativo pero visiblemente nervioso. Cuando el detective solicitó acceso a los archivos de personal de los trabajadores desaparecidos, Harrison mencionó que algunos documentos habían sido transferidos recientemente a las oficinas corporativas en Chicago para una auditoría rutinaria. La investigación tomó un giro inesperado cuando Collins descubrió que los registros de entrada y salida del sistema de seguridad habían sido modificados después de la hora oficial de la desaparición. Los logs del sistema mostraban alteraciones realizadas a las 4:17 de la mañana del 15 de marzo, más de una hora después de que se perdiera contacto con los trabajadores. Esta revelación sugería que alguien con acceso autorizado al sistema había intentado manipular las evidencias. Collins solicitó una lista completa del personal con privilegios administrativos para el sistema de seguridad. Descubrió que solo 3 personas tenían acceso completo: Anthony Harrison, Christopher Walls, y el jefe de seguridad nocturno, quien curiosamente había llamado para reportarse enfermo esa misma noche. El primer día de investigación concluyó con más preguntas que respuestas. 5 trabajadores habían desaparecido misteriosamente de una instalación supuestamente segura, sin dejar rastros físicos de su paradero. Los registros de seguridad habían sido alterados, y existían inconsistencias en la documentación oficial de los eventos de esa noche. Mientras Collins revisaba sus notas esa noche, una llamada anónima llegó a la estación de policía. Una voz distorsionada sugería que la desaparición de los 5 trabajadores no había sido accidental, y que la respuesta podría encontrarse en los contratos gubernamentales secretos que manejaba la fábrica Harrison. La llamada se cortó antes de que pudiera obtenerse más información, pero había plantado una semilla de sospecha que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. La llamada anónima recibida la noche anterior había abierto una nueva línea de investigación que el detective Matthew Collins no podía ignorar. La mención de contratos gubernamentales secretos en relación con la fábrica Harrison añadía una dimensión completamente diferente al caso de los 5 trabajadores desaparecidos. Collins inició la segunda fase de su investigación enfocándose en las familias de los desaparecidos, buscando cualquier indicio que pudiera confirmar las sospechas planteadas por la llamada anónima. Su primera visita fue a la residencia de Jennifer Patterson, viuda de facto de Michael Patterson. Jennifer, una mujer de 32 años que trabajaba como enfermera en el Hospital General de Detroit, recibió al detective en su modesta casa del barrio de Dearborn. Durante la conversación, reveló detalles que no había mencionado en el interrogatorio inicial. Michael había comenzado a comportarse de manera extraña aproximadamente 3 semanas antes de su desaparición. Según Jennifer, su esposo había empezado a llegar tarde del trabajo con mayor frecuencia, alegando reuniones adicionales o tareas especiales. En una ocasión, Michael mencionó haber visto camiones no identificados descargando materiales en la fábrica durante horas no laborales. Cuando Jennifer le preguntó sobre estos eventos, Michael se mostraba evasivo y le pedía que no hiciera más preguntas al respecto. La información más relevante surgió cuando Jennifer recordó una conversación específica de febrero. Michael había expresado preocupaciones sobre ciertos procedimientos de descarte de residuos químicos que no seguían las regulaciones estándar de la industria. Había mencionado que algunos materiales estaban siendo eliminados sin la documentación apropiada, y que cuando preguntó al respecto, le dijeron que se trataba de asuntos clasificados. Collins visitó posteriormente a la familia de James Rodríguez. Su esposa, María Rodríguez, proporcionó un testimonio que corroboraba las sospechas de Jennifer. James había comentado sobre la presencia de personas en trajes formales que visitaban la fábrica regularmente, pero que no parecían ser clientes o proveedores habituales. Estos visitantes tenían acceso a áreas restringidas de la planta sin seguir los protocolos normales de seguridad. La familia de William Chen agregó otra pieza al rompecabezas. Su hermana, Lisa Chen, reveló que William había estado documentando irregularidades en los análisis de control de calidad. Según Lisa,
William había descubierto discrepancias entre los resultados reales de las pruebas químicas y los reportes oficiales que se archivaban. Había comenzado a mantener registros personales de estas inconsistencias en casa, pero estos documentos habían desaparecido misteriosamente después de su desaparición. Robert Thompson había confiado a su hermano mayor, Kevin Thompson, que había observado modificaciones no autorizadas en algunas máquinas de producción. Equipos que supuestamente fabricaban productos químicos comerciales habían sido reconfigurados para producir sustancias que Robert no podía identificar. Cuando preguntó sobre estos cambios, le dijeron que eran actualizaciones temporales para contratos especiales. David Martínez, el más joven del grupo, había compartido con su novia, Ashley Morrison, que había sido asignado a proyectos de investigación que no aparecían en los manuales estándar de la empresa. Le habían entregado fórmulas químicas complejas para analizar, pero cuando intentó acceder a información adicional sobre estos compuestos, le negaron el acceso a las bases de datos científicas de la empresa. Estos testimonios familiares pintaban un cuadro consistente. Los 5 trabajadores habían comenzado a notar actividades irregulares en la fábrica durante las semanas previas a su desaparición. Todos habían expresado preocupaciones sobre procedimientos no estándar, visitantes misteriosos, y proyectos clasificados que no encajaban con las operaciones comerciales normales de la empresa. Collins decidió profundizar en la investigación corporativa de Harrison Chemical. Sus pesquisas revelaron que la empresa había sido fundada en 1962 por Anthony Harrison Sr., padre del actual gerente general. Inicialmente, la compañía se especializaba en productos de limpieza industrial, pero durante la década de 1970 había expandido sus operaciones hacia la fabricación de productos químicos especializados. Los registros públicos mostraban que Harrison Chemical había obtenido varios contratos gubernamentales durante la década de 1980, principalmente con el Departamento de Defensa. Sin embargo, los detalles específicos de estos contratos estaban clasificados bajo regulaciones de seguridad nacional. Cuando Collins intentó obtener más información sobre estos contratos a través de canales oficiales, se encontró con múltiples obstáculos burocráticos. Las solicitudes de información fueron denegadas o redirigidas a diferentes departamentos federales. Esta resistencia institucional solo incrementó las sospechas del detective sobre la naturaleza de las operaciones de la fábrica. La investigación forense de las instalaciones continuó durante la segunda semana de marzo. El análisis de las muestras de sangre encontradas en los túneles subterráneos confirmó que pertenecían a material humano, pero el deterioro del ADN impedía una identificación específica. Los resultados sugerían que la sangre había estado presente durante varias semanas, posiblemente desde antes de la desaparición de los 5 trabajadores. Collins solicitó una segunda entrevista con Anthony Harrison, pero esta vez el gerente general se presentó acompañado de abogados corporativos. La actitud cooperativa de Harrison había cambiado notablemente. Sus respuestas se volvieron evasivas, y frecuentemente remitía preguntas técnicas a sus asesores legales. Cuando Collins preguntó específicamente sobre los contratos gubernamentales, Harrison alegó que la información estaba protegida por acuerdos de confidencialidad. Negó cualquier conocimiento sobre actividades irregulares en la planta y describió a los trabajadores desaparecidos como empleados problemáticos que habían estado cuestionando políticas corporativas legítimas. Christopher Walls, el supervisor de producción, también modificó su testimonio inicial. En su segunda entrevista, comenzó a sugerir que los 5 trabajadores habían estado involucrados en actividades sospechosas, incluyendo posible espionaje industrial. Walls alegó que había observado a los hombres en áreas de la planta a las cuales no tenían acceso autorizado, y que habían estado haciendo preguntas sobre procesos que no concernían a sus responsabilidades laborales. Estas acusaciones retroactivas contra los trabajadores desaparecidos parecían un intento deliberado de desviar la atención de las irregularidades corporativas. Collins notó que ninguna de estas supuestas observaciones había sido reportada antes de la desaparición, lo que cuestionaba su credibilidad. La investigación se complicó aún más cuando varios empleados actuales de la fábrica que inicialmente habían aceptado ser entrevistados comenzaron a cancelar sus citas. Algunos alegaron compromisos de trabajo inesperados, mientras otros simplemente no respondían a las llamadas del detective. Los pocos que mantuvieron sus entrevistas proporcionaron testimonios muy limitados, afirmando no haber notado nada inusual en las operaciones de la empresa. Collins descubrió que Harrison Chemical tenía conexiones financieras complejas con varias empresas subsidiarias, algunas de las cuales estaban registradas en paraísos fiscales. Los registros financieros mostraban transferencias significativas de fondos hacia estas subsidiarias durante los meses previos a la desaparición de los trabajadores. Un desarrollo particularmente intrigante surgió cuando Collins investigó los antecedentes del jefe de seguridad nocturno que había estado ausente la noche de la desaparición. Timothy Rollers, un exmilitar con experiencia en operaciones especiales, había sido contratado por Harrison Chemical solo 3 meses antes del incidente.
Su historial laboral previo incluía trabajo para contratistas de defensa privados con vínculos gubernamentales. Rollers finalmente accedió a una entrevista, pero su testimonio planteó más preguntas que respuestas. Alegó haber estado genuinamente enfermo la noche del 14 de marzo, pero no pudo proporcionar verificación médica de su condición. Cuando Collins preguntó sobre los procedimientos de seguridad especiales para los contratos gubernamentales, Rollers invocó restricciones de confidencialidad militar. Al finalizar marzo, la investigación había revelado un patrón preocupante de encubrimiento corporativo y posible interferencia gubernamental. Los 5 trabajadores habían desaparecido después de comenzar a cuestionar operaciones irregulares que parecían estar relacionadas con contratos militares clasificados. Sin embargo, cada intento de obtener información específica se encontraba con obstáculos legales o burocráticos. La situación se volvió aún más compleja cuando Collins fue contactado por un agente federal que se identificó como Jessica Morgan del FBI. Morgan explicó que certain aspectos del caso podrían involucrar asuntos de seguridad nacional, y solicitó una reunión para discutir la coordinación entre las investigaciones local y federal. Esta intervención federal confirmaba las sospechas de Collins sobre la naturaleza especial de las operaciones de Harrison Chemical. Sin embargo, también sugería que la investigación estaba a punto de enfrentar limitaciones aún mayores, y que la verdad sobre el destino de los 5 trabajadores podría estar más profundamente enterrada de lo que había imaginado inicialmente. La reunión entre el detective Matthew Collins y la agente federal Jessica Morgan tuvo lugar en una oficina neutral del edificio federal de Detroit el 2 de mayo de 1990. Lo que comenzó como una sesión de coordinación investigativa se transformó rápidamente en una demostración de poder federal que alteraría por completo el curso del caso de los 5 trabajadores desaparecidos. Morgan, una mujer de aproximadamente 40 años con experiencia en casos de seguridad nacional, llegó acompañada de 2 agentes adicionales y un representante legal del Departamento de Justicia. Su mensaje fue claro desde el inicio: ciertos aspectos de la investigación de Harrison Chemical estaban siendo reclasificados bajo directivas de seguridad nacional. Collins descubrió que Harrison Chemical no era simplemente una empresa de productos químicos con algunos contratos gubernamentales, sino un contratista clave en el desarrollo de materiales especializados para programas militares altamente clasificados. Estos programas, según Morgan, estaban relacionados con la investigación de agentes químicos defensivos durante los últimos años de la Guerra Fría. La explicación oficial proporcionada por los agentes federales sugería que los 5 trabajadores habían estado involucrados inadvertidamente en actividades de espionaje industrial. Según esta versión, agentes extranjeros habían contactado a los empleados para obtener información sobre los procesos químicos clasificados. Los trabajadores supuestamente habían desaparecido voluntariamente después de ser comprometidos por estos agentes. Esta narrativa oficial, sin embargo, contradecía completamente las evidencias recopiladas por Collins durante los primeros 2 meses de investigación. Los testimonios familiares indicaban que los trabajadores habían estado preocupados por irregularidades en la fábrica, no involucrados en actividades de espionaje. Además, no existían indicios de que los hombres hubieran tenido contacto con agentes extranjeros. Collins expresó sus dudas sobre la versión federal, pero fue informado de que la investigación local sería limitada a partir de ese momento. Todas las evidencias relacionadas con los contratos gubernamentales y las operaciones clasificadas de Harrison Chemical fueron transferidas a la jurisdicción federal. El detective mantuvo acceso únicamente a los aspectos del caso relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas. La reclasificación del caso tuvo efectos inmediatos en el acceso a información. Los registros corporativos de Harrison Chemical que Collins había estado revisando fueron sellados bajo órdenes federales. Los empleados de la empresa recibieron instrucciones específicas de no cooperar con investigaciones locales sin autorización previa del FBI. Timothy Rollers, el jefe de seguridad nocturno, desapareció de Detroit poco después de la intervención federal. Sus vecinos reportaron que había abandonado su apartamento repentinamente, llevándose solo pertenencias esenciales. Cuando Collins intentó localizarlo, descubrió que Rollers había sido transferido a otro puesto gubernamental en una ubicación no revelada. Las familias de los trabajadores desaparecidos comenzaron a experimentar presión indirecta para discontinuar su búsqueda de respuestas. Jennifer Patterson recibió una visita de agentes federales que le explicaron las implicaciones de seguridad nacional del caso. Le sugirieron que continuar haciendo preguntas públicas sobre la desaparición de su esposo podría comprometer operaciones gubernamentales legítimas. María Rodríguez, esposa de James Rodríguez, reportó haber recibido llamadas telefónicas anónimas advirtiendo que persistir en la búsqueda de su esposo podría tener consecuencias para la seguridad de su familia. Aunque estas amenazas nunca fueron explícitas, el mensaje implícito era claro. La familia Chen experimentó una forma diferente de presión. Lisa Chen fue contactada por representantes de una firma legal que ofrecía servicios gratuitos para ayudar a la familia a obtener una declaración oficial de muerte de William.
El proceso, le explicaron, permitiría a la familia acceder a beneficios de seguro de vida y cerrar asuntos financieros pendientes. Estas ofertas de asistencia legal vinieron acompañadas de acuerdos de confidencialidad que prohibían a las familias discutir públicamente los detalles de las desapariciones. A cambio de firmar estos acuerdos, las familias recibirían compensación financiera significativa de parte de fondos gubernamentales discretos. Kevin Thompson, hermano de Robert Thompson, fue el primero en rechazar públicamente estas ofertas. En una entrevista con un periódico local, expresó su sospecha de que el gobierno estaba intentando silenciar a las familias. Pocos días después de la publicación del artículo, el periódico recibió una orden judicial prohibiendo futuras publicaciones relacionadas con el caso Harrison Chemical. Ashley Morrison, novia de David Martínez, también se resistió inicialmente a las presiones para mantenerse silenciosa. Continuó contactando a Collins con preguntas sobre el progreso de la investigación. Sin embargo, después de que su empleador recibiera una visita de agentes federales cuestionando su estabilidad emocional, Ashley dejó de hacer contacto con las autoridades locales. Collins descubrió que los medios de comunicación locales habían recibido directivas informales de evitar cobertura del caso Harrison Chemical. Los editores explicaron que habían sido advertidos sobre las implicaciones de seguridad nacional de reportar información no confirmada sobre operaciones gubernamentales clasificadas. La investigación forense también enfrentó limitaciones significativas. Las muestras de sangre encontradas en los túneles subterráneos fueron confiscadas por el FBI antes de que pudieran completarse análisis adicionales. El laboratorio forense local fue instruido de destruir todas las copias de los resultados preliminares. El acceso de Collins a las instalaciones de Harrison Chemical fue revocado completamente en junio de 1990. Los agentes federales explicaron que la fábrica estaba siendo utilizada para operaciones relacionadas con la seguridad nacional, y que la presencia de investigadores locales podría comprometer estas actividades. Anthony Harrison y Christopher Walls desaparecieron de la vista pública durante este periodo. Vecinos reportaron que Harrison había vendido su residencia en Detroit y se había mudado a una ubicación no revelada. Walls también abandonó su puesto en la fábrica sin proporcionar una dirección de reenvío. La fábrica Harrison Chemical continuó operando, pero bajo administración federal directa. Nuevos empleados con credenciales de seguridad fueron contratados para reemplazar al personal que había sido transferido o había renunciado. Las operaciones se volvieron completamente opacas, con acceso restringido incluso para las autoridades locales. Collins intentó mantener su investigación independiente, pero se encontró con obstáculos constantes. Sus solicitudes de información a través de canales oficiales fueron denegadas sistemáticamente. Cuando intentó entrevistar a empleados actuales o anteriores de Harrison Chemical, descubrió que la mayoría había sido reubicada en otras ciudades o había firmado acuerdos de confidencialidad que les prohibían discutir su trabajo. La situación se deterioró aún más cuando Collins fue informado de que el Departamento de Policía de Detroit había recibido directivas de reasignar recursos investigativos a casos de mayor prioridad. La búsqueda activa de los 5 trabajadores desaparecidos fue oficialmente suspendida en julio de 1990, aunque el caso técnicamente permaneció abierto. Collins fue transferido a la División de Narcóticos en agosto de 1990, efectivamente removiéndolo de cualquier investigación relacionada con Harrison Chemical. Su reemplazo, el detective Richard Stevens, recibió instrucciones específicas de tratar el caso como desapariciones voluntarias relacionadas con actividades de espionaje. Para agosto de 1990, el caso de los 5 trabajadores desaparecidos había sido efectivamente sepultado bajo capas de clasificación gubernamental y presión institucional. Las familias habían sido silenciadas a través de una combinación de compensación financiera, amenazas implícitas y acuerdos legales. Los medios de comunicación habían dejado de reportar sobre el caso. Las evidencias físicas habían sido confiscadas o destruidas. El archivo oficial del caso fue reclasificado como material sensible relacionado con seguridad nacional. Acceso futuro a la información requeriría autorización de múltiples agencias federales y justificación de necesidad operacional. En efecto, la verdad sobre lo que había sucedido a Michael Patterson, James Rodriguez, William Chen, Robert Thompson y David Martínez había sido enterrada tan profundamente como sus propios cuerpos. Sin embargo, Collins mantuvo copias no oficiales de sus notas investigativas en su archivo personal. Aunque no podía actuar oficialmente sobre esta información, conservó la documentación con la esperanza de que algún día las circunstancias permitirían reabrir la investigación. No sabía que pasarían más de 3 décadas antes de que la verdad finalmente comenzara a emerger de las sombras del encubrimiento gubernamental. El silencio institucional impuesto sobre el caso Harrison Chemical demostró ser extraordinariamente efectivo durante más de 3 décadas. Lo que había comenzado como la investigación de 5 trabajadores desaparecidos se transformó gradualmente en una nota al pie en los archivos policiales de Detroit, enterrada bajo montañas de casos más recientes y aparentemente menos complicados.
La fábrica Harrison Chemical cesó oficialmente sus operaciones en diciembre de 1995, 5 años después de la desaparición de los trabajadores. El cierre fue anunciado como resultado de cambios en las necesidades de contratos gubernamentales posteriores al fin de la Guerra Fría. Los edificios fueron sellados y declarados sitio industrial abandonado, con acceso restringido debido a preocupaciones sobre contaminación química residual. Durante los años siguientes al cierre, el terreno de 15 acres donde se ubicaba la fábrica permaneció en un limbo legal. La propiedad fue transferida a una serie de entidades corporativas complejas, muchas de las cuales parecían existir únicamente en papel. Esta cadena de transferencias de propiedad creó una red de responsabilidad legal que efectivamente protegía a los propietarios originales de cualquier demanda futura. Jennifer Patterson, viuda de Michael Patterson, mantuvo una vigilia silenciosa durante estos años. Ahora con 76 años, nunca había dejado de buscar respuestas sobre el destino de su esposo. A pesar de la presión gubernamental de las décadas anteriores, había conservado todos los documentos relacionados con la desaparición de Michael, incluyendo las notas personales que él había mantenido sobre las irregularidades en la fábrica. En 2010, Jennifer intentó reabrir públicamente el caso coincidiendo con el 20º aniversario de las desapariciones. Contactó a periodistas investigativos y abogados especializados en casos de encubrimiento gubernamental. Sin embargo, la clasificación de seguridad nacional del caso seguía vigente, y sus esfuerzos se encontraron con los mismos obstáculos burocráticos que habían frustrado la investigación original. El detective Matthew Collins, ahora retirado, mantuvo contacto ocasional con Jennifer a lo largo de los años. Aunque no podía actuar oficialmente sobre el caso, había conservado sus notas investigativas personales y continuaba creyendo que las 5 familias merecían conocer la verdad sobre sus seres queridos. En 2018, un desarrollo significativo ocurrió cuando el gobierno federal inició un programa de desclasificación de documentos relacionados con programas de investigación química de la Guerra Fría. Entre los miles de páginas liberadas, aparecieron referencias específicas a proyectos desarrollados en Harrison Chemical durante la década de 1980. Estos documentos desclasificados revelaron que la fábrica había estado involucrada en la investigación y desarrollo de agentes químicos defensivos como parte de un programa militar conocido como Proyecto Escudo Químico. El programa había sido diseñado para desarrollar contramedidas contra posibles ataques químicos enemigos, pero también había explorado aplicaciones ofensivas de estos agentes. Los documentos indicaban que Harrison Chemical había recibido más de $50 millones en contratos gubernamentales entre 1985 y 1990 para desarrollar estos materiales. Las investigaciones habían involucrado la síntesis de compuestos químicos extremadamente peligrosos, algunos de los cuales tenían efectos neurológicos y respiratorios severos. Crucialmente, los documentos revelaban que había existido preocupación dentro del programa sobre la seguridad de los trabajadores civiles expuestos a estos materiales. Varios memorándums internos expresaban inquietud sobre los protocolos de seguridad en las instalaciones contratadas y la posibilidad de exposición accidental del personal no autorizado. Jennifer Patterson obtuvo copias de estos documentos desclasificados a través de una solicitud de ley de libertad de información presentada por un abogado especializado en casos de transparencia gubernamental. Por primera vez en casi 3 décadas, tenía evidencia documental que corroboraba las sospechas sobre la naturaleza de las operaciones en Harrison Chemical. Sin embargo, incluso con esta nueva información, las autoridades federales mantuvieron que los aspectos específicos relacionados con las desapariciones seguían clasificados. Los documentos proporcionaban contexto sobre las operaciones de la fábrica, pero no revelaban detalles sobre lo que había sucedido a los 5 trabajadores. Durante este periodo, las otras familias afectadas habían seguido caminos diferentes. María Rodríguez había emigrado de Detroit en 1995 y había perdido contacto con los esfuerzos de Jennifer por mantener vivo el caso. La familia Chen había aceptado la compensación gubernamental en 1992 y había firmado acuerdos de confidencialidad permanentes. Kevin Thompson había continuado buscando respuestas sobre su hermano Robert hasta su propia muerte en 2015. Sus archivos personales, incluyendo documentos relacionados con el caso Harrison, fueron heredados por su hija Nicole Thompson, una abogada que trabajaba en Washington, D.C. Ashley Morrison había mantenido silencio durante décadas después de la presión que había experimentado en 1990. Sin embargo, en 2020, a los 55 años, decidió romper su silencio y contactó a Jennifer Patterson. Las dos mujeres comenzaron a colaborar en un esfuerzo renovado por obtener justicia. El panorama cambió significativamente en enero de 2023 cuando la ciudad de Detroit anunció planes de redesarrollo urbano para el distrito industrial donde se ubicaba la antigua fábrica Harrison. El terreno abandonado había sido comprado por Riverside Development Corporation, una empresa constructora con planes de desarrollar un complejo residencial de uso mixto.
Los estudios ambientales requeridos para el desarrollo revelaron niveles de contaminación química en el suelo significativamente más altos de lo que habían sido documentados previamente. Esto requirió una remediación ambiental extensiva antes de que pudiera proceder cualquier construcción. Andrew Miller, operador de maquinaria pesada con 20 años de experiencia en proyectos de remediación, fue contratado para supervisar las excavaciones iniciales. Su equipo tenía la tarea de remover el suelo contaminado y preparar el terreno para la construcción del nuevo desarrollo. El 12 de septiembre de 2023, mientras operaba una retroexcavadora en la sección norte del terreno donde anteriormente se ubicaba el edificio principal de la fábrica, Miller golpeó algo sólido aproximadamente a 3 metros bajo tierra. Inicialmente asumió que era parte de los cimientos antiguos del edificio, pero una inspección más cercana reveló algo completamente inesperado. La excavación había expuesto lo que parecía ser una estructura subterránea de concreto que no aparecía en ninguno de los planos arquitectónicos originales de la fábrica. La estructura tenía aproximadamente 6 metros de largo por 4 metros de ancho, y parecía haber sido construida como una cámara sellada. Miller inmediatamente detuvo las excavaciones e informó el descubrimiento a sus supervisores. La presencia de una estructura no documentada requería una investigación antes de que pudiera continuar el trabajo de construcción. Samuel Wright, arqueólogo industrial especializado en sitios industriales del siglo XX, fue contratado para examinar la estructura. Su evaluación inicial determinó que la cámara subterránea había sido construida aproximadamente en la misma época que el resto de la fábrica, pero había sido deliberadamente omitida de los registros arquitectónicos oficiales. La entrada a la cámara había sido sellada con múltiples capas de concreto y materiales impermeabilizantes, sugiriendo un esfuerzo deliberado por preservar su contenido. Wright recomendó una apertura cuidadosa para investigar el interior sin dañar cualquier evidencia que pudiera contener. El 28 de septiembre de 2023, un equipo especializado en excavación arqueológica abrió un pequeño acceso a la cámara subterránea. Lo que descubrieron en el interior transformaría completamente la comprensión del caso Harrison Chemical y finalmente proporcionaría respuestas que habían eludido las familias durante más de 3 décadas. El aire dentro de la cámara había permanecido sorprendentemente estable, preservando su contenido en condiciones casi perfectas. El interior contenía equipos de laboratorio químico avanzado, documentos almacenados en contenedores herméticos, y evidencias que confirmarían las sospechas más oscuras sobre lo que había ocurrido en la fábrica Harrison durante esos últimos días de marzo de 1990. Pero más importante aún, el contenido de la cámara incluía evidencia directa sobre el destino de los 5 trabajadores desaparecidos, evidencia que había sido deliberadamente preservada por alguien que quería asegurar que la verdad eventualmente saliera a la luz, sin importar cuánto tiempo tomara. La apertura de la cámara subterránea en el sitio de la antigua fábrica Harrison Chemical reveló un laboratorio clandestino perfectamente preservado que había permanecido oculto durante 33 años. Lo que el equipo de Samuel Wright descubrió en el interior cambiaría para siempre la comprensión oficial de los eventos de marzo de 1990. El primer elemento que llamó la atención del arqueólogo fue la sofisticación del equipamiento contenido en la cámara. Instrumentos de análisis químico de grado militar, sistemas de ventilación herméticos, y contenedores especializados para materiales peligrosos llenaban el espacio subterráneo. Todo había sido diseñado para operaciones que requerían el más alto nivel de seguridad y aislamiento. Timothy Parker, médico forense especializado en casos históricos, fue llamado para examinar los materiales biológicos encontrados en la cámara. Su análisis inicial confirmó la presencia de restos humanos que habían sido preservados en condiciones controladas. Los restos correspondían a 5 individuos adultos masculinos, todos con evidencia de exposición a sustancias químicas altamente tóxicas. La detective Sarah Johnson, ahora a cargo de casos históricos del Departamento de Policía de Detroit, supervisó la catalogación de las evidencias. Entre los documentos preservados en contenedores herméticos, encontraron registros detallados de experimentos químicos realizados en sujetos humanos. Los documentos estaban firmados por Anthony Harrison y Christopher Walsh, confirmando su participación directa en las actividades clandestinas. Los registros revelaron que los 5 trabajadores no habían desaparecido voluntariamente, sino que habían sido utilizados como sujetos de prueba para agentes químicos experimentales. Los documentos indicaban que Michael Patterson, James Rodriguez, William Chen, Robert Thompson y David Martínez habían descubierto las operaciones secretas y habían amenazado con exponerlas públicamente. Jennifer Patterson fue notificada del descubrimiento el 5 de octubre de 2023. A sus 76 años, después de más de 3 décadas de búsqueda, finalmente tenía confirmación sobre el destino de su esposo. Los análisis de ADN confirmaron que los restos encontrados correspondían efectivamente a Michael Patterson y sus 4 compañeros de trabajo. El análisis forense reveló que los 5 hombres habían sido expuestos a un agente neurotóxico experimental conocido como Compound Octubre de 47. Los documentos describían este agente como extremadamente letal,
capaz de causar parálisis respiratoria en cuestión de minutos. Los experimentos habían sido diseñados para determinar dosis letales y estudiar los efectos en diferentes tipos físicos. Los registros también revelaron la existencia de otros trabajadores que habían sido víctimas de estos experimentos a lo largo de varios años. Una lista encontrada en los archivos documentaba más de 20 empleados de Harrison Chemical que habían sido reportados como desaparecidos o que habían muerto en accidentes laborales entre 1985 y 1990. Christopher Waltz había mantenido registros meticulosos de cada experimento, incluyendo fotografías y mediciones biométricas. Estos documentos proporcionaban evidencia irrefutable de los crímenes cometidos en la fábrica. Waltz aparentemente había preservado estos registros como una forma de seguro personal, posiblemente para protegerse de ser eliminado por sus colaboradores. Los documentos revelaron que Anthony Harrison había estado recibiendo órdenes directas de contactos gubernamentales para acelerar el desarrollo de armas químicas. Las presiones por resultados rápidos habían llevado a la decisión de utilizar trabajadores de la propia fábrica como sujetos de prueba, comenzando con empleados que habían mostrado curiosidad sobre las operaciones secretas. Nicole Thompson, hija del fallecido Kevin Thompson y ahora abogada especializada en derechos civiles, se unió al equipo legal que representaría a las familias. Los archivos que había heredado de su padre proporcionaron contexto adicional y corroboraron muchos de los detalles encontrados en la cámara subterránea. Ashley Morrison, ahora de 58 años, proporcionó testimonio crucial sobre las últimas conversaciones que había tenido con David Martínez antes de su desaparición. Sus recuerdos, combinados con los documentos encontrados, confirmaron que David había descubierto la verdadera naturaleza de los proyectos químicos en los que había sido involucrado. Los análisis toxicológicos realizados en los restos confirmaron la presencia de múltiples agentes químicos experimentales en los sistemas de las víctimas. Los niveles de concentración indicaban que los hombres habían sido expuestos a dosis masivas de estos compuestos, diseñadas específicamente para estudiar los efectos letales. El médico forense determinó que las 5 víctimas habían muerto entre el 14 y 15 de marzo de 1990, confirmando que habían sido asesinados la misma noche de su desaparición reportada. Los cuerpos habían sido preservados utilizando técnicas avanzadas de conservación, posiblemente para permitir estudios posteriores de los efectos de los agentes químicos. Los documentos también revelaron el plan de encubrimiento que había sido ejecutado después de los asesinatos. Harrison y Waltz habían coordinado con sus contactos gubernamentales para crear la narrativa de desaparición voluntaria relacionada con espionaje industrial. El plan incluía la manipulación de registros, la intimidación de testigos, y la clasificación del caso bajo seguridad nacional. Timothy Rollers, el jefe de seguridad nocturno que había estado ausente la noche de los asesinatos, apareció mencionado en los documentos como participante en el encubrimiento. Los registros indicaban que Rollers había sido responsable de eliminar evidencias físicas de la fábrica y de coordinar el traslado de los cuerpos a la cámara subterránea. La investigación reveló que la cámara había sido construida específicamente como una instalación de disposición para las víctimas de los experimentos. El diseño hermético había sido pensado para preservar los cuerpos indefinidamente, posiblemente para estudios científicos futuros o como evidencia de seguridad para los perpetradores. Los documentos financieros encontrados en la cámara mostraban que Harrison Chemical había recibido bonificaciones significativas del gobierno por completar exitosamente las pruebas de los agentes químicos. Estos pagos adicionales habían sido justificados como compensación por riesgos operacionales extraordinarios y resultados excepcionalmente valiosos para la seguridad nacional. Sarah Johnson coordinó con las autoridades federales para determinar si algunos de los participantes en los experimentos aún estaban vivos y podían ser procesados. Anthony Harrison, ahora de 89 años, fue localizado en una comunidad de retiro en Florida. Christopher Waltz, de 84 años, vivía bajo un nombre falso en Arizona. El descubrimiento de la cámara también reveló la existencia de instalaciones similares en otras ubicaciones. Los documentos hacían referencia a sitios hermanos donde se habían realizado experimentos comparables. Esta información sugería que el caso Harrison Chemical era parte de un programa mucho más amplio de experimentación humana no autorizada. Los análisis de los equipos encontrados en la cámara confirmaron que habían sido utilizados para sintetizar agentes químicos que no aparecían en ningún catálogo comercial o militar conocido. Los compuestos desarrollados en Harrison Chemical aparentemente habían sido únicos, diseñados específicamente para las pruebas realizadas en trabajadores civiles. Jennifer Patterson, después de décadas de incertidumbre, finalmente pudo organizar un funeral apropiado para su esposo. Los restos de Michael Patterson fueron entregados a su familia el 25 de octubre de 2023, junto con los de sus 4 compañeros de trabajo. El impacto del descubrimiento se extendió más allá de las 5 familias directamente afectadas. Docenas de otras familias de Detroit comenzaron a cuestionar las muertes o desapariciones de parientes que habían trabajado en Harrison Chemical durante la década de 1980.
Las autoridades se prepararon para lo que podría convertirse en una de las investigaciones de crímenes masivos más extensas en la historia de Michigan. Pero aún quedaba una revelación final que cambiaría todo lo que creían saber sobre el caso. En el fondo de la cámara, sellado dentro de un contenedor especial, los investigadores encontraron un video grabado secretamente que mostraría exactamente cómo habían muerto los 5 trabajadores y quién más había estado presente durante sus últimos momentos. La grabación encontrada en el contenedor sellado dentro de la cámara subterránea proporcionó la evidencia final y más devastadora del caso Harrison Chemical. El video, grabado secretamente por Christopher Waltz durante la noche del 14 de marzo de 1990, documentaba los momentos finales de los 5 trabajadores desaparecidos con una claridad que no dejaba lugar a dudas sobre los crímenes cometidos. El video mostraba a los 5 trabajadores siendo conducidos por la fuerza al laboratorio subterráneo por personal de seguridad armado. Anthony Harrison aparecía dirigiendo las operaciones mientras técnicos preparaban las dosis de Compound Octubre de 47. La grabación documentaba cómo cada trabajador había sido inmovilizado y expuesto deliberadamente al agente letal mientras se registraban sus reacciones fisiológicas. Waltz había grabado el video aparentemente como evidencia de seguridad personal, posiblemente temiendo que Harrison lo eliminara después de completar los experimentos. La existencia de la grabación confirmaba que Waltz había planeado desde el principio preservar pruebas de los crímenes, probablemente para protegerse de futuros chantajes o eliminación. La detective Sarah Johnson presentó la evidencia video a un gran jurado el 15 de noviembre de 2023. El contenido de la grabación fue tan impactante que varios miembros del jurado solicitaron pausas durante la presentación. El gran jurado votó unánimemente para procesar a Harrison y Waltz por 5 cargos de asesinato en primer grado, además de múltiples cargos relacionados con experimentación humana ilegal. Anthony Harrison fue arrestado en su residencia de Florida el 22 de noviembre de 2023. A pesar de su edad avanzada, fue considerado competente para enfrentar el juicio después de evaluaciones médicas y psicológicas. Su arresto generó titulares nacionales cuando los detalles del caso comenzaron a emerger públicamente por primera vez en más de 3 décadas. Christopher Waltz fue localizado y arrestado en Arizona el 28 de noviembre de 2023. A diferencia de Harrison, Waltz inmediatamente expresó su disposición a cooperar con las autoridades a cambio de consideración en la sentencia. Su abogado indicó que Waltz proporcionaría testimonio completo sobre todos los aspectos del programa de experimentación humana. Timothy Rollers, el ex jefe de seguridad, había muerto en 2019, pero los documentos encontrados en la cámara revelaron su participación completa en los crímenes y el encubrimiento posterior. Sus archivos personales fueron localizados y confiscados, proporcionando evidencia adicional sobre la red de participantes en los experimentos. El juicio comenzó el 8 de enero de 2024 en la Corte Superior del Condado de Wayne. El caso atrajo atención mediática internacional debido a la naturaleza extraordinaria de los crímenes y el extenso encubrimiento gubernamental que había protegido a los perpetradores durante décadas. Jennifer Patterson, ahora de 76 años, testificó como el primer testimonio de impacto de las víctimas. Su testimonio sobre las 3 décadas de búsqueda de respuestas y el impacto de la pérdida de su esposo emocionó profundamente al jurado y a los espectadores en la sala. Ashley Morrison proporcionó testimonio crucial sobre las preocupaciones que David Martínez había expresado en las semanas previas a su asesinato. Su testimonio estableció claramente que los trabajadores habían descubierto las operaciones ilegales y habían intentado exponerlas antes de ser eliminados. Nicole Thompson testificó sobre los esfuerzos de su padre fallecido para mantener vivo el caso durante décadas. Presentó los archivos que Kevin Thompson había mantenido, incluyendo correspondencia con funcionarios gubernamentales que habían rechazado sistemáticamente las solicitudes de información sobre el caso. El testimonio de Christopher Waltz resultó ser devastador para la defensa de Harrison. Waltz describió en detalle cómo Harrison había recibido órdenes de acelerar los experimentos utilizando sujetos humanos, y cómo habían seleccionado específicamente a trabajadores que habían mostrado curiosidad sobre las operaciones secretas. Waltz reveló que los 5 trabajadores habían sido llevados al laboratorio subterráneo bajo el pretexto de una reunión de seguridad especial. Una vez allí, fueron informados de que habían descubierto información clasificada y que serían utilizados en experimentos patrióticos que contribuirían a la defensa nacional. El testimonio más impactante de Waltz describió cómo cada trabajador había reaccionado al comprender que serían utilizados como sujetos de prueba. Sus súplicas por sus familias y sus intentos desesperados por escapar fueron documentados meticulosamente en los registros que Waltz había mantenido. Los fiscales presentaron evidencia de que al menos otros 15 trabajadores de Harrison Chemical habían sido asesinados en experimentos similares entre 1985 y 1990. Muchas de estas muertes habían sido encubiertas como accidentes industriales o causas naturales, pero los documentos encontrados en la cámara revelaban la verdadera causa de sus muertes.
La defensa de Harrison intentó argumentar que había estado siguiendo órdenes gubernamentales legítimas y que había creído genuinamente que los experimentos eran necesarios para la seguridad nacional. Sin embargo, la evidencia video mostraba claramente que Harrison había participado voluntariamente y había dirigido personalmente los experimentos letales. El jurado deliberó durante 4 días antes de entregar veredictos de culpabilidad en todos los cargos contra ambos acusados. Anthony Harrison fue declarado culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos relacionados con experimentación humana ilegal. Christopher Waltz también fue declarado culpable, pero el jurado consideró su cooperación como un factor atenuante. El 15 de marzo de 2024, exactamente 34 años después de los asesinatos, Anthony Harrison fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A los 89 años, efectivamente pasaría el resto de su vida en prisión. Christopher Waltz recibió una sentencia de 25 años, con posibilidad de libertad condicional después de cumplir 20 años. Las familias de las víctimas expresaron una mezcla de alivio y tristeza después de las sentencias. Jennifer Patterson declaró que aunque ninguna sentencia podría devolverle a su esposo, finalmente había justicia después de más de 3 décadas de búsqueda de la verdad. El juez presidente ordenó que se estableciera un fondo de compensación para las familias de todas las víctimas de los experimentos de Harrison Chemical, financiado con los activos confiscados de Harrison y Waltz. Además, ordenó que se erigiera un memorial público en el sitio donde anteriormente se ubicaba la fábrica. Las investigaciones continuaron para identificar a otros participantes en el programa de experimentación que aún pudieran estar vivos. Varios exfuncionarios gubernamentales fueron identificados como potenciales cómplices, aunque muchos habían muerto en las décadas transcurridas desde los crímenes. Los documentos del caso fueron desclasificados completamente y puestos a disposición del público, proporcionando un registro completo de cómo el encubrimiento gubernamental había protegido a los perpetradores durante décadas. Esta transparencia permitió a otras familias buscar respuestas sobre parientes que habían trabajado en instalaciones similares. El sitio de la antigua fábrica Harrison Chemical fue transformado en un parque memorial dedicado a las víctimas de experimentación humana no autorizada. Una placa conmemorativa lista los nombres de Michael Patterson, James Rodriguez, William Chen, Robert Thompson, David Martínez, y todas las otras víctimas identificadas del programa. Jennifer Patterson, a los 77 años, pudo finalmente visitar la tumba de su esposo sabiendo toda la verdad sobre su muerte. En sus propias palabras, después de 34 años de búsqueda, finalmente había encontrado paz en la justicia. El caso Harrison Chemical se convirtió en un precedente legal importante para casos de experimentación humana ilegal y encubrimiento gubernamental. Las lecciones aprendidas del caso influenciaron reformas en los procedimientos de supervisión de contratos gubernamentales de investigación y en los protocolos de protección de denunciantes. Para las 5 familias que habían perdido a sus seres queridos en marzo de 1990, el final del caso representó el cierre de un capítulo doloroso que había definido sus vidas durante más de 3 décadas. Aunque nada podía devolverles a sus padres, esposos, hermanos e hijos, finalmente conocían la verdad y habían visto cumplirse la justicia.